La oración, gospel, la estación de la palabra, Juventud Radio y Elite TV forman parte de CCR-TV, Corporación Cristiana. Tengan buenos días a los que estamos acá. Creo que faltan varios todavía que se van a agregar. Voy a tratar de subir esta presentación en el transcurso del día sábado y domingo para que puedan todos verlo. Buenos días. Les pedí que si podían entrar ustedes y acompañarme a esta sesión. Es una sesión pues que será corta. Planeo tener de esta sesión unas eh, tres conferencias. Solo permítanme un momentito. ¿Me escuchan? ¿Pueden oírme? Se oye perfecto, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, mucho gusto saludarle y Cuídate. a todos los compañeros. Sí, ya llegarán otros compañeros un momento. Bueno, vamos a tratar este caso. Eh, Buenos días, doctor. Se oye muy bien. Gracias, muy amable. Un momento, voy a copiar aquí esta. Bien, vamos a tratar este caso. Se trata de... no, vamos a quitar estos flotantes que están acá. Vamos a ver, Lithium floating, aquí está. Aquí. Muy bien. Este es un caso, ¿verdad? Neurológico. Es una paciente de 58 años, sexo femenino, que tiene 6 semanas de evolución de un hormigueo progresivo en los miembros superiores e inferiores, de características subagudas, 6 semanas. Entre los síntomas asociados están en el último mes, ha tenido caídas, a veces en la noche, en el baño, datos que indican en historia clínica que hay ataxia, ¿verdad? Sus antecedentes son que ha tenido una cirugía bariátrica, es diabética controlada con dieta actualmente, tuvo cáncer de mama hace 10 años, no toma actualmente medicamentos. Y en el examen clínico lo que resalta es que a pesar de que tiene fuerza normal, tiene una severa ataxia, pérdida de la sensibilidad, tiene insensibilidad al pinchazo, ausencia de vibración en las 4 extremidades, igual que su propiocepción, arreflexia, y se le observa ataxia a la marcha y de extremidades. Y tiene un movimiento en la mano permítanme, que les muestro, se los mostraré más adelante, compatible con una tetosis de una de sus manos. Ya lo veremos en un momento. Quiero ver que tengo el video por aquí, pero lo voy a mostrar porque lo voy a repetir en el contexto del diagnóstico. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Consumo de benzodiazepinas? No, no usa medicamentos. Muy bien, vamos a las posibilidades. Muy bien. ¿Cuál podría ser el diagnóstico de este caso? Eh, una deficiencia por cobre que esté dando una mieloneuropatía, una deficiencia de B6 que esté causando una neuropatía sensitiva, diabetes mellitus que esté causando también una neuropatía de fibra pequeña, una neuronopatía sensitiva paraneoplásica,
o puede ser una neuropatía sensitiva asociada a plaquitaxel, que tenemos en el país nosotros, plaquitaxel para cáncer. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Aquí vamos a participar todos los que estamos. Quizás asociado a la neoplasia. Asociada a neoplasia, o sea, que sea por toxicidad por medicamentos o que sea asociada por cáncer. Quizás a medicamentos por los antineoplásicos, Plaquitaxel. quimioterapia. Sí, puede ser una opción, ¿verdad? Eh, ¿Alguien más quiere opinar? Vamos a opinar los 8 que estamos acá. Pensaba que podría ser una neuropatía asociada a un síndrome paraneoplásico. Paraneoplásico, aunque tienes que observar, Samuel, que dice neuronopatía. No dice neuropatía. ¿Ves que hay una diferencia entre neuropatía y neurono? Ah, sí, perdón, si no había Pero leído bien. a pesar de que te he hecho esta observación, ¿mantendrías tú tu sugerencia? No, quizás me inclino más por el uso del plaquiciclacel. Ajá, muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar? A ver, vamos a ver a Ana Cordero. Voy entrando, doctor. No, no escuché el caso. Ah, vaya, se lo pongo aquí, mire. Es esta paciente, 58 años, femenina, 6 semanas de hormigueo progresivo, caídas en el baño, cirugía bariátrica, diabetes, cáncer de mama con historia antecedente, no toma medicinas, ninguna. Y tiene ataxia predominantemente, pero tiene insensibilidad severa al pinchazo y ausencia vibratoria en miembros superiores, brazos y piernas, arreflexa, ataxia y tiene limb ataxia, o sea, tiene ataxia de las extremidades. Diabético, ya. Bueno, ya. Entonces ahí donde dice que está asociado a la diabetes mellitus, asociado al pequeño, no sé, no sé Vale, traducir le ahí. leo. Dice deficiencia de Ujú. cobre, deficiencia de B12 con Así sería, mieloneuropatía, mieloneuropatía, neuropatía Ujú. sensitiva, neuropatía de fibra pequeña, neuronopatía sensitiva o neuropatía sensitiva asociada a toxicidad por cáncer. Vean que tiene 6 semanas, ¿verdad? 6 semanas y el cáncer fue hace 10 años. Doctor, sería vitaminas, deficiencia de vitamina B6 y asociada a neuropatía. Ajá. Ya. Para mí esa porque es diabética, los pacientes diabéticos, ahí no dice si está siendo manejada con metformina. La metformina, No usa, no, no no, usan. no usa medicamentos, está con dieta. Pero de todos Bueno, modos, pero la puede haber metformina, una deficiencia de complejo B ve, y puede ser una neuropatía diabética. diabética. Les quiero recordar que la metformina está asociada a neuropatía por B12, Ah, sí, es cierto, no doctor. por B6. Pero, Mieloneuropatía sería. ¿cuál? Doctor. Mieloneuropatía. Neuropatía. Mieloneuropatía. Mieloneuropatía Asociado. por cobre. Por Sí. ejemplo, la mieloneuropatía por cobre es una posibilidad. Lo hemos visto más en pacientes que abusan de algunas vitaminas, sobre todo ahora que he estado tratando de prevenir eh, COVID, algunos pacientes usan bastantes vitaminas. Hay una de ellas, mm, zinc, sobre todo, el uso de zinc en más de 50, 100 miligramos. eh, Vimos algunos 2 casos captados ahí de mieloneuropatía, pero más que todo se ven pacientes abusadores de zinc, pero
La mieloneuropatía es una entidad que también da ataxia también. Sin embargo, tendría que tener un nivel arriba de los miembros superiores, que incluya miembros superiores. Entonces tendría que ser a partir de C6, ¿verdad? O arriba, ¿verdad? Para que sea las mieloneuropatías que tienen un nivel tan alto, pues se pueden ver, ¿verdad? Pero es una posibilidad. Sí. Ah, Bueno, podría Pues, opinar. puede ser por diabetes mellitus, doctor. por diabetes, sí, pequeño. Sí. Bueno, aquí la Academia Norteamericana, que son los que editan estas preguntas vean ustedes que es del sábado 16, ¿verdad? Ya vieron que es Ujú. la pregunta de hoy, Sí. ¿verdad? O sea que es una cosa actual, quiero decirles, ¿verdad? Es un problema que se está llevando porque es una situación que es frecuente y está actualizada, ¿verdad? Eh, la neuropatía por fibra pequeña se caracteriza por ser de fibras de dolor y temperatura. ¿Se acuerdan que hemos hablado que las neuropatías se caracterizan porque a veces tienen predominancia por fibras? Las fibras pequeñas son las fibras que intervienen en dolor y temperatura. En cambio, las fibras gruesas son las fibras que participan en propiocepción, vibración, tacto superficial. Entonces, aquí estaríamos hablando de ya nos ponen acá, ¿verdad? Los trucos, ¿verdad? Los trucos propios de los exámenes, ¿verdad? Que las neuropatías de fibra pequeña, pues es raro que den ataxia. Le hemos visto más asociadas a dolor. Quiero ver si pueden, no, está bien. Más asociadas a dolor. Las ataxias son bien características de compromiso de fibra gruesa. Bien, entonces, la respuesta correcta la ha dicho uno de ustedes, pero se retractó. Es una neuronopatía. Las neuronopatías, a pesar de que la diabetes mellitus es común, ¿verdad? Y es la causa principal de neuropatías, este caso no es así. Se trata de una neuronopatía sensitiva subaguda. Eh, Aquí la razón para pensar en neuronopatía, y traigo este caso, porque las neuronopatías lo pensamos muy poco. Y cuando vemos neuronopatías, bueno, cirugía bariátrica, ¿verdad? Me mencionan aquí, ¿verdad? Que la cirugía bariátrica suele ser multicarencial. Los pacientes suelen tener enfermedades multicarenciales, ¿sí? ¿No? Eh, pero en el caso hay una situación y es que en la severa propiocepción, o sea, nos dice que hay una enfermedad de fibra gruesa también. Y otra cosa crítica aquí en este caso es que compromete miembros superiores e inferiores. ¿Verdad? Es otra cosa. La otra cosa es que a pesar de que el cáncer fue hace 10 años, su clínica está apareciendo en las últimas 6 semanas. Entonces, la vitamina B12 es la que está asociada más a metformina. B6 es más que todo una neuropatía sensitiva dolorosa y se ve más en pacientes que tienen alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo suele causar enfermedad multicarencial o el exceso de B12 también, de B6, por el uso de vitaminas inyectadas, ¿verdad? En excesiva cantidad, se inyectan B12 y encima les está cayendo la B6. Entonces, los síndromes paraneoplásicos es una opción. Sjögren es una enfermedad que puede aparecer, pero más que todo da dolor, afecta a fibras pequeñas. CIDP atáxica es una cosa también que podría ser. La CIDP suele causar, CIDP me refiero, ya saben qué es, ¿verdad? Es Chronic Inflammatory Demyelinizing Polyradicular Neuropathy. O sea, es una polirradicular neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Estos pacientes, hay una variante que es una variante
que se llama variante atáxica, que usualmente por anticuerpos contra contactina, que puede dar ataxias también. Esa es una posibilidad. B6 es que todo toxicidad por sobreuso, son dolorosas. Y la cirugía bariátrica, más que todo B6, la B12 sí puede dar más que todo degeneración subaguda combinada de la médula, que los pacientes cursan también con ataxia, es bien común, ¿verdad? Tienen compromiso de fibra pequeña, cordón posterior, pero la evolución de compromiso en miembros superiores indica también que no es dependiente de longitud. Estas neuropatías se pueden clasificar por su longitud, aquellas que son que afectan los brazos, y si los brazos tienen asimetrías, es decir, hay más compromiso de brazos que de pies, o que sean similares, ya indica que no es una neuropatía dependiente de longitud. Voy a dar ingreso a Berta. Entonces, la deficiencia de nutricionales son el cobre, la deficiencia de cobre también da mieloradiculopatía, pero esta es una característica que lo he olvidado aquí está, que da espasticidad, ¿verdad? Da hiperreflexia también, porque es mieloradiculopatía. O sea, tiene un compromiso de motoneurona superior y este paciente tiene arreflexia, ¿verdad? Entonces, son reflejos brillantes, respuestas plantares. Y el cáncer, pues ya presume que puede haber una reactivación, ¿verdad? O la quimioterapia, pues da unas neuropatías axonales, pero son neuropatías. Y aquí tenemos este compromiso de miembros superiores. Le he traído esta ilustración de este artículo muy bonito que si tienen interés se lo pueden enviar. Explica un poco el tema de la neuronopatía. Aquí tenemos una neurona de fibra gruesa del cordón posterior gracilis o cuneatus. Y aquí está el oligodendrocito, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un nivel torácico, aquí tenemos un nivel lumbar, aquí tenemos dos niveles, ¿verdad? Entonces, ah, las, la, este sería una representación de la raíz del cordón lumbar, ¿verdad? Donde la conexión, ¿verdad? Lumbar produce por el asa anterior la fibra motora eferente, ¿verdad? Y sus vasos sanguíneos, de canales, un momento. Y entonces, esta sería una representación de la función simpática. Aquí tenemos el ganglio simpático controlando vía eferente y aferente los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un compromiso que cursa con hipotensión, por ejemplo, que cursa con compromiso de vasos venosos, por ejemplo. Los que vemos nosotros en los pacientes con POTS, Postural Orthostatic Syndrome. Bueno, aquí este sería el ejemplo dorsal o torácico, ¿verdad? Torácico de la inervación que tiene el sistema nervioso autónomo sobre los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una representación de los otros tres componentes. ¿Qué pasa Aquí con tenemos eso? la piel, ¿verdad? Estas son fibras amielínicas, ambas, ¿verdad? Tanto las fibras simpáticas son fibras amielínicas con un receptor colinérgico y las fibras sensitivas de fibra pequeña, ¿verdad? Que son las que dan las fibras de dolor y temperatura, son las que participan en dolor y temperatura, son fibras C. Este es el ganglio, ¿verdad? Y cursan y corren por el tracto espinotalámico, es decir, entran por el tracto de Eisenhower a uno o dos segmentos espinales, se vuelven contralaterales y ascienden por el cordón, por el tracto espinotalámico a conectar con el henisco lateral, no el henisco medio, el henisco lateral. Aquí tenemos un músculo, ¿verdad? Este sería un esquema donde está conectado con el cordón anterior de la médula espinal y pues
produce pues la inervación y la fuerza muscular. Este está vinculado con las ondas F que vemos en los pacientes que las pierden cuando tienen Guillain-Barré o cuando producen denervación con signos de motoneurona superior e inferior que se altera en los pacientes con ELA. Conocen esta enfermedad, ¿verdad? Esclerosis lateral amiotrófica. Y tenemos este esquema que son las fibras gruesas, que aquí está el corpúsculo de Pacini, puede estar el corpúsculo de Krauss, ¿verdad? Son fibras mielínicas mediadas por células de Schwann, aquí están los de Ranvier que le dan velocidad, y son las que perciben rápidamente la velocidad, son las que perciben propiocepción, tacto fino, discriminación de 2 puntos, y el diapasón, la vibración, ¿verdad? Ahí está el ganglio de la raíz dorsal. Arriba de esto son radiculopatías y abajo de esto son neuropatías. Este es el límite. El ganglio de raíz dorsal es lo que hace el límite. ¿Por qué hace el límite? Porque aquí están incluidas fibras, todo tipo de fibras. No están incluidas aquí están incluidas las motoras, las fibras motoras y las fibras sensitivas, piroerectoras. O sea, vean ustedes que a partir del ganglio de raíz dorsal vemos la combinación de todas las fibras, tanto motoras como sensitivas. Y las que están atrás del ganglio de raíz dorsal son radiculopatías. ¿A dónde están las neuronopatías? Las neuronopatías es una enfermedad que incluye el pericardium de los nervios, incluye el núcleo de los nervios. Desde ahí, desde la parte central, ya está afectada juntamente con su trayecto postganglionar. Postganglionar me refiero que está después del ganglio. Esto es postganglionar y esto es preganglionar. ¿Me he dado a entender? ¿Alguna duda hasta acá? Está bien, doctor, vamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, los modelos de neuropatía tenemos esto, ¿verdad? Aquí está el cuerpo celular, que es el pericardio, el axón, ¿verdad? Con su mielina, célula de Schwann, ¿verdad? Los nódulos de Ranvier. Aquí están las múltiples patologías que vemos en Guillain-Barré, estas formas nuevas que se conocen como nodopatías. Guillain-Barré CIDP, por ejemplo, que es la forma crónica, CIDP con ataxia, es una nodopatía debido a un anticuerpo contra las contactinas que están en esta región, ¿verdad? Junta con otra múltiple cantidad de antígenos. Entonces, ese sería el ejemplo. Esto es lo normal. Una axonopatía se caracteriza porque está en el tramo postganglionar. Postganglionar está abajo o después más bien del ganglio de la raíz dorsal y se caracteriza porque destruye el axón y la mielina. Esto quiere decir que esta neuropatía tiene un compromiso de velocidad de conducción reducido. El valor normal de un nervio es aproximadamente como de unos 50 metros por segundo. Nunca es menor, nunca debe ser inferior a 40 en general metros por segundo. Entonces, las axonopatías, como lesionan la mielina, enlentecen el nervio y las velocidades se hacen abajo de 40. Usualmente andan por 38, por 35, pero las enfermedades desmielinizantes reducen la velocidad 75% por debajo del límite inferior normal. Eso quiere decir que es abajo de 25, generalmente 24, 22, por ahí más o menos, 18. Las que bajan excesivamente la velocidad de conducción por debajo de 15 son las neuropatías desmielinizantes hereditarias, como Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo. Charcot-Marie-Tooth andan velocidades de 6, 7, 12, ¿verdad? Esta es la característica de Charcot-Marie. Son enfermedades desmielinizantes. Guillain-Barré típicamente se le conoce como AIDP, Acute Inflammatory Desmyelinizing Radiculopathy. Eso quiere decir que es una enfermedad desmielinizante inflamatoria aguda.
son pacientes que a lo largo de 2 meses, antes de que termine digamos en semanas, 2, 3 días, están teniendo una radiculopatía, no es neuropatía, es radiculopatía porque tienen el nervio sensitivo normal y tienen velocidades o signos de bloqueo de conducción, alteración de onda F y signos desmielinizantes, velocidades bajas, muy bajas. Pero las axonopatías se caracterizan por reducirlas moderadamente o levemente. Aquí tenemos una neuronopatía, ¿ven? La neuronopatía se caracteriza porque los pacientes tienen compromiso desde el pericardio, desde el núcleo y en todo su trayecto y afectan tanto nodo de Ranvier, o sea, perdón, célula de Schwann como axón, ¿verdad? Tienen una combinación. Es decir, estos pacientes suelen tener ataxia y tienen compromiso de miembros superiores y miembros inferiores, y una característica es que son muy asimétricas. Afectan a fibras sensitivas predominantemente. Entonces, un criterio para encontrarlas es que haya asimetría entre miembros superiores o miembros inferiores, o que haya asimetrías entre lados. ¿Hay alguien que ha venido acá que no ha agregado? No, todo está en acá. O que haya asimetrías entre lados. De acuerdo al nivel de asimetría, pues así será el nivel de especificidad y sensibilidad. Pero hay criterios ahora para eso, que voy a discutir ahora. Aquí está un patrón desmielinizante. ¿Ven ustedes? Aquí el axón está íntegro, ¿verdad? Y hay un compromiso segmentario, ¿verdad? Aleatorio de las células de Schwann. Y entonces, ¿cómo será esta velocidad? Ya dije. ¿Recuerdan ustedes lo que acabo de decir? ¿Cómo se va a afectar esta velocidad? A ver, voy a hacer preguntas directas. Saida Canales. ¿Cómo se afecta esta velocidad? Se afecta poco. Sí, como tarde entra a la clase, doctor, disculpe. Esa parte no logré comprender totalmente. Vaya, pero le voy a ayudar, miren. Sí, gracias. ¿Para qué sirve la célula de Schwann? ¿Qué característica le da al nervio? La conducción, La doctor. conducción. ¿La hace al nervio más lento o más rápido? Más lento. ¿Están de acuerdo todos? ¿Lo hace más lento? ¿O lo hace más rápido? La transmisión es que va saltando por la vaina de saltando. milita. Esto le da rapidez, pero como la vaina de milita está destruida, entonces hay el lentecimiento, entiendo yo, no sé. Eso es lo que quiere decir ella, ¿verdad? Así es lo que quiere decir ella. En Gracias. este esquema lo que se hace es que se hace más lento porque la célula de Schwann se caracteriza por darle velocidad. Entonces, la velocidad de conducción de este nervio va a ser inferior a los 28 metros por segundo. En las axonopatías va a ser inferior a 40. En las neuronopatías va a haber una combinación de axonopatías periféricas, de nervio periférico, más compromiso del ganglio. Aquí nos va a servir, ¿qué exámenes nos sirven acá? Uno nos sirven el compromiso, el componente examinando las 4 extremidades y viendo si miembros superiores afectan más que inferiores y examinando la simetría. Otra estrategia es los potenciales evocados homestésicos que detectan el centro del nervio. Las neuropatías los enlentecen, pero los hacen las velocidades dentro del propio estructura que es la médula espinal, entre esos núcleos se conserva. En cambio, las neuronopatías no. Otro examen muy útil es la onda T. Ya vamos a ver eso. Muy bien. Entonces, los criterios para establecer el diagnóstico de neuronopatía. Nos vamos vamos a usar estos, ¿verdad? Que vamos a comentar acá. Son cómo establecer las neuronopatías. Es importante, también se llaman ganglionopatías.
está afectado el ganglio de la raíz dorsal. Por eso se llaman ganglionopatía. ¿Qué es la característica? Que se va a afectar las fibras sensitivas y las fibras motoras. A pesar de que la fibra motora, pues, se incluye en el nervio una vez el ganglio está formado. Ahí se van a unir la rama motora con la rama sensitiva. En las ganglionopatías se van a afectar tanto el segmento que está preganglionar, o sea, atrás del ganglio de raíz dorsal, como el postganglionar. Y la característica para el diagnóstico es la simetría. En este estudio, por ejemplo, que se hizo de pacientes con ganglionopatías paraneoplásicas autoinmunes y otras, como Sjögren, por ejemplo, se examinó la simetría, la asimetría. Entonces, de acuerdo al número de asimetrías entre nervios, derecho, izquierdo, arriba y abajo, y toda aquella amplitud que supere el 50% entre los registros, mientras más asimetrías hay, es más sensible o más específico. Si aumentamos la cantidad de asimetrías en un estudio, aumentamos la especificidad. Y con solo una asimetría que haya, aumentamos su sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un examen e incluyo los nervios, por ejemplo, nervio sural, nervio peroneal superficial, nervio radial, nervio ulnar o el antebraquial, ¿verdad? El antebraquial cutáneo medial. Entonces ya con esos nervios examinados, que son, hay 6 grupos, bilateralmente, ya tenemos cómo establecer la comparación entre miembros superiores y miembros inferiores. Las ganglionopatías sensitivas se caracterizan porque afectan miembros superiores como miembros inferiores. Si afecta miembros superiores, se le conoce como neuropatía no dependiente de longitud. Y la diabetes es una neuropatía típicamente dependiente de longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta más los nervios largos, es decir, afecta más miembros inferiores que miembros superiores, ¿verdad? Así se llama, dependiente de longitud. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen susceptibilidad por ganglionopatías? Enfermedad de gluten, los pacientes celíacos, los pacientes que se enferman al comer pan o gluten, los pacientes con cáncer, cáncer es típico también, los pacientes que tienen enfermedad paraneoplásica, aquí están, los pacientes que están con Guillain-Barré, también, intoxicaciones por plomo, ¿verdad? El CIDP que acabo de decir, CIDP ataxia, que es esta neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica con ataxia por contactinas. Paraneoplasia, por ejemplo, por HU, ¿verdad? Cáncer de células pequeñas. Estos son los más comunes formas de neuronopatía. ¿Y quiénes son esos pacientes? Son pacientes que se caracterizan porque tienen ataxia y en el examen clínico vemos una combinación de examen de fibra gruesa, que son propiocepción, vibración, ¿verdad? Esto que acabamos de leer en este caso, combinada con fibra pequeña, que es el pinchazo, ¿verdad? Ahí tenemos dos esquemas, dolor y temperatura también. Hay que agregarlo con más claridad. Bien, aquí con eso hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Examinando estos nervios, ¿verdad? El que no es muy común hacerlo y muy difícil, lo confieso, es el antebraquial cutáneo medial. Es muy difícil de hacerlo, porque no es un nervio tan fácil de poder obtenerlo. Se confunde bastante con las ramas del cubital, ¿verdad? Yo he tratado de hacerlo en pacientes que me lo han pedido cuando hay sospecha de cáncer o algún paciente que ha perdido peso. Hay una entidad que se conoce en pacientes que pierden peso bastante, de pacientes paraneoplásicos, que se conoce como neuropatía radiculoplexular. Es una entidad reciente que apareció con estas publicaciones que estoy haciendo ahora.
en el Continuum of Neurology. Bueno, muy bien. Tenemos otra estrategia. ¿Y por qué pongo este martillito? Este martillito recientemente nuestra unidad lo ha adquirido también. Se llama el martillo de reflejos, pero asociado a máquinas de electromiografía. Nosotros tenemos uno en nuestra unidad. Es el Hammer de Cadwell. Este examen lo descubrió por primera vez el grupo del doctor Jun Kimura, que acaba de morir el pasado. El doctor Jun Kimura observó que si es posible ponerle una señal de trigger acá adentro y conectar este aparato a como un signal, una señal de un signo de disparo de la máquina de electromiografía, podía él sacar reflejos. Uno de ellos fue la onda T, que ahorita les muestro esto. ¿Verdad? Este es un estudio, no es del doctor Nukimura, es del doctor, está firmado por el José Berciano, es un colega que conocí cuando viví en España, un profesor excelente. Él mostró de que los pacientes, ataxias, las espinas cerebrales tienen muchos números, ahora llegan hasta 6 y se pueden detectar por estudios genéticos, ¿verdad? Por la expansión que tienen o los repeats de las expansiones genéticas, por ejemplo, como por ejemplo el CAG, ¿verdad? Que se repite muchas veces en los pacientes, ya sea en el tipo 2, tipo 3, que son pacientes con ataxia. Estos son ejemplos de neuronopatías hereditarias, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza estos martillos para hacer el estudio del reflejo mandibular, se ve que todos los pacientes, el 100% de pacientes, tienen este reflejo anormal. Todas las neuronopatías se caracterizan porque este reflejo es anormal. ¿Y qué tiene de importancia eso para nosotros? Si uno busca en Google, por ejemplo, se hace ahora que tenemos esta herramienta, ¿verdad? Nos sirve bastante. Ay, quiero quitar esto. Si uno busca acá, se llama los reflejos. ¿Se acuerdan del reflejo palmomentoniano? Es uno de ellos, pero el mentonian se llama. ¿Se acuerdan? El palmomentoniano, pero más que todo este es. Ujú. Este es un reflejo, que es el reflejo mentoniano. Se hace con un martillito, ¿verdad? Que se percute en el mentón. Este es un reflejo que su característica es que este reflejo nace, este reflejo al golpear el mentón y se contrae la boca. No sé si alguna vez han visto este reflejo. Este reflejo no tiene relevo periférico, se genera en el mesencéfalo directamente. Viaja del músculo hasta el núcleo mesencefálico principal del trigémino. Entonces, este nervio que es el nervio, es el reflejo mentoniano por estímulo mecánico, pero ahora ligado a este aparatito, nos da un reflejo que siempre está ausente en todos los pacientes con neuronopatías o ganglionopatías, que ahora se puede hacer en las unidades de electromiografía. Muy bien. Pero, doctor, pero provocar el reflejo mentoniano sin ese martillo, sino que con el martillo normal no nos da ninguna información si está presente o ausente. Fíjate, Angélica, que
se puede obtener manualmente con el martillo convencional. Ujú. Es que Tú, porque no tú agarras, siempre, ajá, tú agarras con el dedo, ¿verdad? Pulgar, ujú, y te lo pones en el mentón. Y ujú, normalmente cuando uno golpea ese mentón, la mandíbula se se contrae. contrae, sí. Eso es lo normal. Es Pero el en los mismo pacientes, reflejo maceteriano, ¿verdad, doctor? ¿ah? Es ¿Perdón? el mismo reflejo maceteriano o Es el maceterino. mismo reflejo maceterino, sí. Es el mismo Cuando reflejo evaluamos maceterino. en el paciente de las Pero 4 extremidades y vemos el Sí. maceterino también. siempre tiene que ser, siempre tiene que estar presente, doctor. Si está ausente es patológico. Cuando está ausente es patológico. Y en los pacientes que tienen neuronopatías, siempre está ausente. El único problema que tenemos en la clínica con ese reflejo es que algunos pacientes normales a veces no lo vemos, ¿verdad? O sea, necesitamos un sensor para ver esa contracción algunas veces. Ese es el problema con cuando uno lo hace clínicamente, que O sea no que, no nos sí, nos guía mucho si está presente, porque eso quiere decir que no tiene ganglionopatía, porque las ganglionopatías, las neuronopatías sensitivas, todos los ujú, pacientes tienen ausencia de ese reflejo. ujú. ¿Verdad? Entonces, nos sirve hacerlo de rutina en los pacientes con Guillain-Barré, por ejemplo, en pacientes que han tenido historia de cáncer, nos sirve golpear, es bien fácil de hacer. Y si está Sí, sí, presente, nos olvidamos que tiene neuronopatías. Pero pero si si es está, un, ajá, ajá, si perdón. es un paciente sintomático y uno lo hace, uno lo hace manualmente, debe de pensar que si está negativo, que eso contribuye al diagnóstico. Eso contribuye, aunque te vas a meter en un grupo de pacientes normales que no se les nota, porque Ajá. es como los reflejos, cuando si ya hemos hecho esa práctica nosotros, algunos sujetos sanos No no tiene tienen reflejo. reflejos, Sí, ¿verdad? es cierto. Le tocó sábado. Ujú. Entonces, es lo que vemos. ¿Perdón? Va, eso que acaba de decir, de que algunos sujetos sanos no tienen reflejos en su totalidad, o algunos pueden estar presentes y otros no, porque yo siempre he tenido esa duda con los reflejos. Algunos de manera normal no se les encuentra reflejo por más que uno sea cuidadoso. Tenemos un método que se llama método de Jendrasik, que no sé si lo conocen ustedes. No, Eh, a ver, pueden ver, voy a poner mi cámara para que enseñarles cómo se hace ese nervio, cómo se hace ese reflejo. Quiero ver, a ver, tendría que salirme de aquí un momento. Este, lamentablemente estoy muy oscuro. Voy a poner una luz acá. Eso no ayuda mucho, ¿verdad que no? Con esa niña, ven. Ah, ¿me puede ver ahora? sí, doctor, sí Vale. lo vemos. El reflejo de Jendraxi consiste en que pones al paciente a que agarre sus propias manos y que haga fuerza una contra otra. Voy a quitar este protector. Creo que eso se hace desde aquí, me parece. Ah, ahorita no me acuerdo cómo se quita. Creo que de aquí se quita. El background. No. Ok. Pero sí lo vemos, doctor. Vale. Sí, es que lo que pasa es que como tiene un background ahí, que vale, se agarran los dedos así uno con otro, así, miren, miren, Se y traccionan. así, ve, y le pedís al paciente con los ojos cerrados que trate de separar sus dedos, así, ve, con fuerza. De abrirse los hace. Ajá. Entonces, y al mismo, no abrirlos, sino que contraídos así, mira, así, ve, así como lo hago yo, mira, así. Ajá. Y le pedís que separe con fuerza sus manos con los dedos apretados, así enlazados de esa manera. Y en ese mismo momento voy a agarrar un peine, porque no tengo un martillo aquí, ¿verdad? Él lo hace y con tu dedo, ves a tu dedo, voy a agarrar, este significa Ajá. el Sí, martillo, el ¿verdad? martillo. Golpeas y él va a hacer así. Es lo normal. Eso es lo normal. Ajá. Para encontrar, eso se llama maniobra de Jendrasik o Jendasic, ¿verdad? Al hacerlo simultáneo.
Y eso mejora y eso descubre quién es el paciente sano y quién es el paciente enfermo. Es para diagnóstico diferencial. Para diagnóstico diferencial. Entonces, las neuronopatías se caracterizan porque todos los pacientes siempre pierden ese reflejo. Me voy a volver al background porque ya no lo veo. Vamos a ir a Estados Unidos, ahí es San Francisco. Bien, vamos a volver aquí. Muy bien, entonces, el hammer nos sirve. Ah, aquí ahora sí. Creo que entró el doctor Cerón López. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a dedicar los segundos que quedan. Quedan 12 minutos, porque quisiera desarrollar con ustedes esto que se conoce. Voy a incluir aquí las neuropatías paraneoplásicas. Quisiera hablar un poquito con ustedes a partir de este caso. Espero que les haya traído una ilustración, como lo hizo conmigo, de las neuropatías que se llaman neuropatías axonales. Neuropatías axonales. Ahí van incluidas, voy a incluir aquí las neuropatías paraneoplásicas. Aquí vamos a incluir las neuropatías asociadas con enfermedades inflamatorias, más que todo vasculitis. Neuropatía vasculítica. Son los pacientes, hay de dos formas. Están los pacientes que tienen vasculitis secundaria, que es lo más común, que son pacientes que tienen lupus, por ejemplo, o que tienen que tienen eh, vasculitis granulos, granulomatosa eosinofílica, que antes le hacíamos Shure-Strauss, y todo ese grupo grande, ¿verdad? Que nos llega a nosotros, no porque nosotros nos dediquemos a ver a esos pacientes, sino porque con frecuencia les da neuropatías de una variedad bien particular y puede ser su primera manifestación. Entonces, están las neuropatías vasculíticas, que su primera manifestación en el 25% de los casos es una neuropatía. Y con el tiempo se le va encontrando la enfermedad autoinmune asociada. Eso pasa con Shure-Strauss, sobre todo la vasculitis, la periarteritis nodosa, y también sucede con alguna neuropatía, radiculopatías asociada con enfermedades con otras vasculitis, más que todo con inmunoglobulina M. Por ejemplo, la asociada con mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, quiero dedicar unos cuantos segundos a eso porque ha habido una actualización reciente y yo tengo interés un poco involucrarme en eso porque son cosas que pues son más de reumatología, pero que nos incluye. O sea que hay un óvalo de neurología combinado con reumatología que hay que involucrarse. Se traslapan. Examinar algo, ¿sí? Ujú. Sí, se traslapan. Se traslapan, correcto. Entonces, vamos a hablar de estas. Se llaman neuropatías vasculíticas. No pretendo hablar como reumatólogo, ¿verdad? Sino que de reumatología, pues yo soy internista, ¿verdad? Y pasé por reumatología en rotaciones, pero no pretendo ser yo un speaker de esto, ¿verdad? Que no, para nada. Solo voy a hablar de las partes que nos hemos traslapado por necesidad. Usualmente los neurólogos somos como los oftalmólogos, ¿verdad? Que llega uno a ser médico, pero se especializa, se satura tanto de su especialidad que pierde algunas habilidades, ¿verdad? Entonces, pero estas enfermedades lo obligan a uno a involucrarse en algo que lo teníamos olvidado, ¿verdad? Para neurología. Son especialidades bien particulares que tienen sus propias enfermedades y pues a veces no nos involucramos mucho. A veces llamamos al reumatólogo para que nos ayude, pero aquí en estas hemos topado, tenemos que involucrarnos. Entonces, estas vasculitis, a pesar de que son raras, 25%, pues no es tan raro, pero no es tan frecuente.
aquí les digo, ¿verdad? Que están asociadas y es la primera, el debut, como esta, la poliangitis granulomatosa eosinofílica que antes se llamaba Chur-Strauss, ¿verdad? Y la PAN, que es la poliartritis nodosa. Entonces, esa puede ser su primera manifestación. Entonces, aquí están cómo puede desarrollarse estas neuropatías. Vean ustedes, se puede desarrollar como vasculitis sistémica primaria, es decir, que el cuadro neurológico aparece por primera vez y es su primera manifestación, que es lo que a mí me aterra a veces, ¿verdad? Uy, que no tendrá aquí este paciente con esta neuropatía radial, por ejemplo. El debut de una, siempre esto es un poco acongojante, ¿verdad? Que estemos viendo o estemos frente al... No se le escucha, doc. No se le escucha, doctor. Se fue el sonido, doctor. ¿Ahora me escuchan? Ahorita sí. No sé dónde se quedó la conversación. Cuando decía de que era aterrante pensar que sí, estaban así. es cierto. Es aterrante a veces saber que puede estar uno frente a una neuropatía así. Entonces tenemos, como le venía diciendo en esta diapositiva, tenemos esto. Tenemos neuropatías vasculíticas primarias. Eso quiere decir de que su primera manifestación es una neuropatía vasculítica. No todas son así, afortunadamente, y no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que ya sepamos que El ese diagnóstico. paciente, un momento. Lo más frecuente es que sepamos que ese paciente ya tiene un diagnóstico. O sea, ya es secundario, ya tiene lupus, por ejemplo, ya tiene artritis reumatoide o ya tiene dermatomiositis. Entonces, Sjögren es menos frecuente. Yo tengo algunos pacientes con Sjögren, un par que he diagnosticado en una clínica, pero, no, pero digamos que estos pacientes ya traen el diagnóstico y después de que han desarrollado la enfermedad aparecen las neuropatías, lo cual me alegra porque no estoy involucrado en eso. Pero estas primarias dan miedo, estas de primarias, porque se manifiestan como neuropatías. Debutan como neuropatía. Ay, sí, es acongojante esto es terrible. A mí me llena de terror eso, porque siempre pienso, ¿este túnel del carpo será o no será? Siempre la presencia de esto es preocupante. Aquí tenemos las que son predominantemente de fibra pequeña, ¿verdad? Esto es un poco menos problemático porque la fibra pequeña, como les he dicho anteriormente, participa en dolor. Son neuropatías dolorosas. Está esta que es la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, la granulomatosis con poliangitis, la crioglobulinemia mixta esencial, no hepatitis C. Yo suelo indicar bastante anticuerpos contra hepatitis C, porque da neuropatías también. Y la púrpura trombocitopénica de Henoch-Lane, que afortunadamente se ve más en niños. Sí, es cierto. No llega a adultos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero estas 4 que están aquí son acongojantes, ¿verdad? Son terribles porque pueden llegar aunque aquí es dolor, o sea, es un tramo doloroso, ¿verdad? El que comienza. Las que son estas son de vaso pequeño, ¿verdad? De vaso pequeño, no de nervio pequeño, quiero aclarar. Vaso pequeño. Esto quiere decir que estas vasculitis chiquitas a veces cursan el sistema nervioso central generalmente, con microinfartos, microangiopatía pequeña, ¿verdad? Están las de vaso intermedio, que nos llega a veces una que otra, que es la periarteritis nodosa. Y la que nos llega a nosotros con dolor de cabeza temporal en pacientes mayores
es la que es de vaso grande, que es la artritis de células gigantes. Esta artritis de células gigantes, la que nos llega a veces a nosotros, es la artritis temporal. Entonces aquí pues se localiza en cabeza. Es un poco preocupante porque llega en gente mayor que tiene cefalea unilateral y que no cambia de lado. Siempre estamos queriendo distinguirla de algunas neuropatías, de algunas cefaleas autonómicas que producen esa lateralidad, pero esta es terrible. Un signo útil es que dan claudicación de la mandíbula, ¿verdad? Cuando se les agota la mandíbula o se les abre la boca. Estas segundas, secundarias, son asociadas a enfermedades conocidas. Perdón, doctor, ¿cómo es eso de la claudicación de la mandíbula? Perdóneme, no. Los pacientes típicamente son así, mira, usualmente es un hombre. Es un hombre y le duele la cabeza, ¿verdad? Y usualmente si es delgado vas a poder ver la arteria temporal superficial. Y una característica, a diferencia de otros pacientes, es que ellos no se tocan la sien, sino que están mostrándote con un dedo y se tocan en la periferia. Pero si uno toca el trayecto de la arteria, duele bastante, ¿verdad? Mm, Y otra característica que dicen ellos es que cuando están comiendo, de repente la boca pierde fuerza y se les abre. que no pueden comer. No, se les va debilitando la mandíbula. Mm. Esta vasculitis de arteria temporal afecta la inervación y la actividad muscular del músculo temporal. Y hay que acordarse que parte de los reflejos mandibulares y de las masticaciones, los músculos temporales participan en su contracción. Bueno, tenemos sarcoidosis, de cual traigo un casito que me llegó, ¿verdad? En una revisión. Síndrome de Behçet, tengo una paciente que tiene Behçet, que ya debutó por primera vez con migrañas severas un trastorno del movimiento, pero no es frecuente. Estos pacientes hacen unas úlceras en vagina y en boca, ¿verdad? Y tienen la tendencia a tener trastorno del movimiento. El Behçet. El Behçet, sí, Behçet. Ujú. Algunos dicen Behçet. Están las infecciones a hepatitis, ¿verdad? Virus de citomegalovirus, virus de HIV. HIV tendremos una conferencia en el Congreso. Ya viene el Congreso 30 de mayo al 1 de junio. Enfermedad de Lyme, ¿verdad? Virus de linfotropos. Estos pacientes son muy problemáticos, ¿no? Estos pacientes debutan con mielopatías, ¿verdad? Drogas, malignidad, enfermedades inflamatorias del intestino, sobre todo enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, y la hipocomplementemia urticarial vasculítica. Esto es de cuidado en pacientes que tienen prurito crónico. Porque a veces encontramos pacientes que tienen este cuadro y es muy complicado. Los dermatólogos a veces no hayan qué hacer y lo envían al neurólogo diciéndole que tienen mucho estrés, ¿verdad? Y por eso les pica el cuerpo. Entonces hay que mandar complemento porque puede ser que sea una manifestación de vasculitis también. Bueno, están las vasculitis localizadas o no sistémicas. Y aquí tenemos este grupo que está acá, ¿verdad? Aquí está este grupo que les decía que son pacientes que pueden perder mucho peso. Es la neuropatía radiculoplexular, no diabética. Son pacientes que han perdido mucho peso, están bien delgados, tienen falta de fuerza, les buscan cáncer con frecuencia por la pérdida de peso y cuando me lo hacen enviado porque alguien piensa que esa dificultad para caminar y lentitud podría ser alguna neuropatía, vemos que tienen las Fs con velocidades bajas. Saben que la F es un reflejo que se puede medir su velocidad. Entonces esos tienen velocidades bajas. Esta otra forma increíble de neuropatía sensitiva migratoria de Wartenberg. Esta es tengo una paciente que vino de Honduras. Cuando fue el mes pasado, creo que lo vi, hace 2 meses. Primero comenzó con un túnel del carpo
y con el tiempo desarrolló una meralgia parestética, que es un dolor en el muslo, en el lado derecho de su cuerpo, y él decía, tengo malo el lado derecho, me decía ella. Y entonces siempre me da enfermedad derecha, decía ella, ¿verdad? Cuando la conocí. Después de eso, después de que mejoró del lado de la pierna derecha, se recuperó y comenzó a hacer una ciática del lado izquierdo, ciática que llevó a una debilidad del músculo peroneal con pie caído. De ahí comenzó a mejorar de la ciática que ella decía que tenía con compromiso motor, y comenzó con un nervio cubital en el brazo izquierdo, y después quedó con una neuropatía anticubital, ¿verdad? Y que no, y afectó el músculo interoso anterior. Increíble, una cosa que yo nunca había visto, solo me acordé de esta diapositiva, ¿verdad? Era una neuritis sensitiva migratoria. Se le hizo todos los estudios que se pueden imaginar, incluidos los paraneoplásicos, y no le encontramos nada. Hasta punción lumbar, resonancias magnéticas con contraste, como lo voy a enseñar acá, que se le hizo este caso, y no le pude encontrar. Es una neuropatía migratoria, es extremadamente rara. ¿Por qué migra tanto así? A saber. Es una enfermedad autoinmune, o sea, son enfermedades que se caracterizan por debutar primero con neuropatía y son vasculitides. O sea, son enfermedades que afectan el endoneuro. Son las arterias endoneurales, son las que se comprometen acá. Y solo afecta esos vasos pequeños, como los que están aquí, miren. Esto que mencioné, son arterias chiquititas. Amigos, se me ha pasado el tiempo. Gracias, doctor. Pero antes que me vaya, les quería enseñar este paciente que les dije del debut. Vean esta paciente, miren. ¿Y qué llevamos nosotros para comer? Cállate. ¿Vieron eso? Ajá. Esto se conoce como una atetosis. Muy gracias. La atetosis se caracteriza porque los dedos ¿Lo se puede deforman. poner de nuevo, doc? Claro. Una mano. Bien. Pero ¿Qué es lo que vemos acá? el Vemos dedo, una postura anómala, ¿verdad? Sí. Yo le pido al paciente que levante su mano para arriba, y lo que pasa es que el flexor del cuarto y tercer dedo no obedecen la orden de extensión y se contraen simultáneamente con el extensor digitorum brevis, y se contrae el flexor. Y además se contrae también el flexor largo del quinto dedo, que hace esta flexión de arco del dedo, y entonces este se contrae solo el extremo distal, y este se contrae el extremo proximal, y este se contrae menos el extremo proximal, y este es normal, lo cual produce esta deformidad. Además de eso, se caracteriza porque hay un pequeño movimiento metido ahí. Vean este movimiento. Vean ese movimiento, esos movimientos. ¿Ven? Esos son involuntarios. Esto se conoce como atetosis. El examen clínico de esta paciente tiene una profunda ausencia de pinchazo, de la vibración y de la posición. La paciente no sabe dónde están esos dedos con los ojos cerrados. Y es una manifestación de una vasculitis. Esta paciente se le diagnosticó una vasculitis granulomatosa eosinofílica con el tiempo por los anticuerpos ANCA-P y ANCA-C, los citoplasmáticos, ¿verdad? Y los perivasculares, los dos le salieron positivos. es mujer. Es una mujer, sí, es una mujer, correcto, sí, es una mujer. Bien, me voy a quedar acá. ¿Les ha parecido el tema que hemos traído? Muy Excelente. interesante. caso. Excelente. Sí, muchas Buenísimo. gracias, doctor. Muy agradecido. Buenísimo. Gracias, me gustó. doctor. Excelente, doctor. Gracias, doctor, por Oración. acordarse de nosotros. Gracias. Está muy bueno, doctor.
Vaya, entonces, si le gusta esto, pues entonces tengo estas cosas que he traído pues estos son de internet, ¿verdad? No son pacientes míos, este no es mío. Esta paciente sí, pero esta paciente no, esta la copié de internet. Y tengo estas cosas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y después para hablar de vasculitis de este tipo, ¿verdad? Bueno, muy bien, nos vemos el otro sábado de vacación. Gracias, doctor. Todavía no, ¿verdad? Que no es vacación. No, Vale, No, entonces, No. para los que quieran es vacación. para los que quieran. Pues Está bueno. les deseo un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable. gracias, doctor. Súbalo, doctor, así lo volvemos a ver. Sí, muy bien. Voy a subir esta clase más tarde. Hasta pronto. Sí, está de volverlo a ver. Gracias. Hasta pronto. Doctor González.